Hola, ¿cómo están? Soy Nikki, una latina viviendo en Japón. Y la semana pasada les conté de cosas que no te dicen sobre mudarte a Japón y que pueden hacer que el adaptarte sea más difícil. Pero hoy quiero cambiar a un tono más positivo y contarles exactamente lo opuesto. Las cosas a las que me adapté tanto que siento que ya no podría vivir sin ellas. ¿Alguna vez pensaste en irte del país donde vivís? A veces yo también me lo pregunto. Me encantaría seguir explorando el mundo. Pero cuando pienso en irme de Japón, me entra una sensación rara como de nostalgia adelantada. Porque sé que hay cosas que extrañaría muchísimo si me fuera. Por supuesto que hay muchas cosas que me encanta de Japón. Pero lo que voy a hablar hoy es más que eso. Son cosas que no solo hacen que vivir acá valga la pena, sino que también hacen que la idea de irme sea impensable. Desde cosas que confirman ideas positivas que tenemos los occidentales sobre Japón, a cosas de las que tal vez no se habla mucho. Hoy te cuento mis cosas favoritas de este país. Y al final, como extra, les pregunté a algunos japoneses qué es lo que ellos más extrañarían si se fueran, y te voy a dejar sus opiniones. Así que quédate hasta el final de este video porque te aseguro que cuando termine vas a tener más ganas que nunca de venir a Japón. Bueno, lo primero es algo por lo que Japón es muy famoso, la seguridad. Yo cuando recién llegué, si bien sabía que es un país seguro, todavía tenía ese instinto de alerta. Me acuerdo una vez caminando por una calle oscura y silenciosa con una amiga también latina y vimos a lo lejos un grupo de hombres charlando, haciendo ruido, tomando, y nuestro primer instinto fue esconder los celulares. Después nos miramos y nos reímos, tipo, ah, sí, cierto, estamos en Japón. Obviamente no es que uno deba relajarse completamente, pero la tranquilidad que se siente acá es algo que no puedes explicar hasta que lo vivís. Yo viví muchos años cerca de la zona roja de Tokio y muchas veces me pasó que perdí el último tren y me tuve que volver caminando 40 minutos a las 2 de la mañana atravesando esa zona y en ningún momento sentí sensación de peligro. Podía ir escuchando música o haciendo videollamada con familiares. Y esa sensación de poder caminar sin miedo, de no tener que estar en alerta constante, es algo que realmente se me vuelve a extrañar muchísimo. Algo más por lo que Japón es famoso y con razón es la conveniencia. Japón es el país más conveniente del mundo. En verano, si vas a salir, no tenés que estar cargando con una botella de agua porque hay máquinas expendedoras hasta en los lugares más insólitos. Y a diferencia de las máquinas expendedoras que puedes encontrar en otros países, estas no se van a tragar tus monedas y dejarte sin bebida. Si te desvelaste y te entró hambre a la 1 de la mañana, tenés un konbini, una tienda de 24 horas, en cada esquina. Y los konbinis son como la navaja suiza moderna. Te salvan de todo. Podés imprimir fotos, pagar facturas, comprar cosas como currículums, medias, incluso puedes usar el baño. Y hablando del baño, esa es otra cosa que muestra la conveniencia japonesa. Usualmente los baños públicos más confiables están en las estaciones de tren. Ahí siempre vas a encontrar baños impecables. Pero hay baños públicos en muchos otros lugares. Yo una vez fui a un evento enorme y cuando salí eran miles de personas. La estación de tren más cercana colapsaba y yo necesitaba un baño urgente. Busqué en Google Maps y vi que había un baño público en un parque cercano. Estaba re limpio, tenía papel, todo. Muchas veces lo que no tienen es jabón para lavarse las manos y yo por eso siempre cargo con jabón en hojas de esos de 6 yenes. Y eso, mi gente, es planificación a nivel japonés. Siguiendo con cosas famosas en Japón, los karaoke. Los karaoke en Japón son mucho más que un entretenimiento. Para mí son como un refugio nocturno. Si perdés el último tren y querés esperar en un lugar cómodo y calentito, entra a un karaoke. Te puedes pedir algo para tomar, que muchas veces está incluido. Si te pedís barra libre o nomi hodai, puedes pedir con alcohol o bebidas sin alcohol. Te puedes pedir algo para comer y pasarte la noche desafinando con tus amigos. Lo que me encanta es que cada grupo tiene su habitación privada, entonces puedes cantar sin problemas, sin que desconocidos te estén mirando. Y algunas salas tienen cosas como luces, disfraces, micrófonos con efecto tipo eco o voz de robot. Y hay karaoke para todos los presupuestos.
Hay algunos que puedes pasar horas por unos pocos yenes, y después tenés otros que son más premium, tienen pantalla gigante, comida gourmet, sillones de cuero. Y un detalle que poca gente sabe es que hay karaoke para una sola persona. Se llama Hitokara y tenés tu cabinita privada donde puedes cantar, practicar o simplemente liberar estrés sin testigos. Eso sí, mi consejo es que no vayas con gente que canta bien porque te arruina la experiencia. Y ya que hablamos de salir, las izakayas son otro clásico que extraño de solo pensarlo. Son como pubs japoneses, pero con alma de restaurante casero. Yo no tomo alcohol, tomo 2 o 3 veces al año como mucho, pero igual me encanta la izakaya porque para mí son otra cosa. Además de servir alcohol, tienen comida que es comida clásica, que uno piensa en eso y piensa en izakaya. Generalmente es comida que pega bien con alcohol, pero que además se puede compartir, porque uno no pide un plato de comida, sino que muchos platitos chiquitos para tener variedad y compartir entre varios. Tenés cosas como karage, pollo frito japonés, yakitori, que son brochetas de pollo, edamame, soya verde al vapor, tenés agedashi tofu, que es tofu frito con una salsita, sashimi, y la lista sigue. Y el ambiente, el olor a carbón, la voz de la gente hablando fuerte, desestresándose después del trabajo, es una energía que no encontrás en otros lados y te hace sentir que estás en una escena de una película japonesa. Y siguiendo con el tema de comida, la comida japonesa tiene algo mágico. Logra que comer sano sea delicioso. No tenés que elegir entre sabor y salud. Logran resaltar los sabores naturales de los alimentos para que comer sano sea lo mejor del mundo. Por supuesto que también tienen platos igual de irresistibles, pero sin lo saludable, como el ramen o el curry japonés. Pero las cosas saludables no tienen nada que envidiarle a esos platos. O sea, tenés el sashimi, la sopa de miso, el nabe, por ejemplo. Y después está el natto. Sí, esa soya fermentada como con hilitos pegajosos que lo mirás y lo último que pensás es que sea comestible. Pero es re sano. Yo la primera vez que probé fue en un viaje que hice a Japón antes de mudarme definitivamente y cuando lo vi dije, no, yo jamás probaría eso. Pero lo probé y me volví adicta al punto de que cuando volví lo extrañaba muchísimo. Ahora en la zona que vivo el natto es particularmente famoso y hay restaurantes con muchos tipos diferentes, cosa que a mí me encanta. Y eso es algo que realmente antes de probarlo pensé que jamás en mi vida diría. Lo siguiente es la diversidad cultural. Si bien en Japón no hay tantos extranjeros, hay una diversidad cultural impresionante porque la gente que viene de todas partes del mundo. Entonces puedes conocer todo tipo de culturas. A mí me encanta probar comida nueva de lugares que no conozco y este es el lugar ideal para eso. Yo en Tokio he probado comida de lugares como Singapur, Malasia, Georgia, Túnez, lugares que jamás me imaginé. Y lo mejor es que comer afuera acá no es tan caro como en otros países. Entonces te puedes hacer un tour gastronómico sin dejar la ciudad. Y esa mezcla también te hace aprender mucho, porque cada comida tiene su historia, su modo de servirse, sus rituales. Y si eso lo mezclas con la cultura japonesa, sentís que estás viajando constantemente sin dejar el país. Yo soy de Uruguay, donde no tenemos montañas. Hay cerros y con suerte. Así que cuando llegué y vi el horizonte lleno de montañas, quedé deslumbrada. Pero lo lindo no es solo mirarlas, es subirlas. Muchos turistas sueñan con escalar el monte Fuji, pero te digo la verdad, hay montañas mucho más disfrutables. Si bien es una experiencia interesante para tener una vez en la vida, el monte Fuji atrae multitudes y te pasas la mitad del tiempo esperando en fila. Pero hay montañas como el monte Takao, el monte Mitake, el monte Tsukuba y otros que tienen senderos preciosos, naturaleza, templos escondidos y sobre todo esa sensación de paz.
Y si lo que buscas es más para el lado de la aventura, también hay montañas con escaladas mucho más desafiantes, como el monte Tsurugi o el monte Tanigawa, que se le dice la montaña de la muerte. Este, pero también otra cosa que me gusta mucho es la cultura de la montaña. Lo normal es saludar a cada persona que te cruzas mientras escalas, lo que a veces significa que vas a estar diciendo konnichiwa o ohayo gozaimasu tipo 10 veces seguidas, pero se genera una sensación de comunidad preciosa y eso la verdad que extrañaría pila. Si hay algo de lo que los japoneses están orgullosos es de sus 4 estaciones. Te van a decir 1000 veces cosas como, ¿sabías que Japón tiene 4 estaciones? O ¿tu país también tiene 4 estaciones? Y tipo, al principio me daba gracia porque sí, mi país también tiene 4 estaciones. Pero si bien hay muchos países que las tienen, acá las viven diferente. Acá cada estación tiene su sabor, su color, su encanto. Por ejemplo, en primavera tenés las flores de cerezo y hacer hanami. En verano hay festivales, fuegos artificiales. En otoño tenés los árboles con las hojas rojas o doradas y en invierno tenés las aguas termales, la nieve. Además, cada estación tiene sus frutas y verduras, sus platos, sus actividades. Siempre hay algo que esperar, siempre hay algo que hace que estés ansioso por la estación que viene y eso hace que Japón nunca sea aburrido, siempre hay algo interesante. Estoy pensando más adelante hacer videos específicos de cada estación, qué actividades hay, qué comen los japoneses, qué puedes hacer vos si visitas, pero comentame si te interesaría ver algo así. Japón lleva el marketing a otro nivel con esto. Todo es por tiempo limitado. Y sí, yo caigo cada vez. Bebidas, snacks, dulces, helado, todo lo que te puedas imaginar tiene versiones por temporada. Es una mezcla entre tradición y estrategia de marketing, pero los japoneses lo hacen tan bien que ya es parte de la cultura. Por ejemplo, hay sabores que son de temporada, que se repiten todos los años. En otoño tenéis las castañas, el boñato, batatas, la calabaza. En primavera están las sakura, que no tienen sabor floral, sino que es un sabor entre dulce con salado. En verano, cosas como cítricos o mentas son muy populares y en invierno el chocolate está por todos lados. Y como dije, sabéis que vuelven todos los años, pero cada año tiene algo diferente, una textura, una salsita, algo que hace que vuelvas a que quieras volver a probarlo cada año. Y después hay sabores más experimentales que salen de la nada, no tienen nada que ver con las temporadas. Por ejemplo, yo una vez probé un helado de vainilla con aceite de oliva y pedacitos de aceituna, que tipo, no estaba horrible, pero digamos que una vez y ya está. Pero después probé otros sabores que me encantaría que volvieran porque estaban buenísimos y ya no están. Pero eso es lo que me encanta, es la emoción de encontrar algo nuevo y sabes que si no lo probas ahora, capaz que ya no vuelven nunca más. Y lo que extrañaría más de todo son las comodidades de mi casa. Las casas japonesas son bastante diferentes que las casas de otros países. Y dentro de esas diferencias, una de las cosas que más extrañaría creo que es el baño. Los water o inodoros japoneses ya son bastante famosos a nivel mundial por la tecnología, ¿verdad? Eso que apretas un botón para el bidet, otro botón que tira aire caliente y otro que hasta genera sonido para darte un poco más de privacidad, cosa que sí existe y se usa bastante. Pero más allá de eso, a mí me gusta mucho el hecho de que el water y el baño generalmente son habitaciones separadas. Entonces no mojas todo cuando te duchas y si alguien se está bañando y vos tenés que ir al baño no tenés que estar esperando. Y otra cosa que me encanta es que la mayoría de los baños tienen bañera y la tecnología que tiene la bañera. Acá en casa apretamos un botón y la bañera se llena automáticamente a la temperatura que elegimos y la cantidad de litros que elegimos. Y después una vocecita te avisa que ya está listo. Entonces no tenés que estar abriendo la canilla y yendo cada tanto a revisar para que no se desborde. Otra cosa práctica de los cuartos de baño acá es que la ducha está separada de la bañera.
En Uruguay al menos la ducha suele estar adentro de la bañera, entonces te tenés que duchar, salir, llenar la bañera y volver a entrar si no querés bañarte en agua sucia. Pero acá no tenés que hacer todo eso, te duchas y te metes directo. Pero más allá de todo eso, lo que a mí me encanta también es la cultura del baño. Acá bañarse al final del día es un ritual. Te preguntas a los japoneses qué hacen para relajarse y muchos te dicen bañarme al final del día. Este es el momento de relajarse, descontracturar, cerrar el día. Y en invierno llegas de noche a casa con el cuerpo helado y te das un bañito caliente antes de dormir, es lo mejor, es un placer que yo ya no puedo abandonar. Otra cosa de las casas japonesas que me gusta es la entrada o el genkan, que es el lugar donde dejas los zapatos, tiene un pequeño desnivel y hace que sea muy fácil cuando llegas a casa sacarte los zapatos y antes de salir ponértelos y mantenés la casa limpia naturalmente sin esfuerzo. Y después están esos pequeños detalles que demuestran la funcionalidad de las casas japonesas. Por ejemplo, muchas casas tienen calefacción en el suelo, hay otras que tienen paneles en la cocina para seleccionar la temperatura del agua y muchos cuartos de baño tienen un sistema de deshumificación para que después de ducharte no quede mojado y no se llene de moho. Algunos incluso tienen un secador de ropa de aire caliente para que la puedas colgar, que en invierno o en temporada lluviosa realmente es una bendición. Son esas cosas del día a día que cuando las tenés te acostumbras y las pasas a ver como normales, pero yo creo que si las perdiera realmente las extrañaría muchísimo. Bueno, y como prometí, ahora les cuento también la opinión de algunos japoneses sobre esto. A la mayoría de los que le pregunté, lo que dijeron que más extrañaría sería la comida. Algunos incluso dijeron que si viajan, aunque sea solo una semana, ya la empiezan a extrañar. Y dentro de la comida, lo que la mayoría mencionó particularmente fue el natto y la sopa de miso. Pero cuando le pregunté a mi esposo japonés, al principio también pensó en la comida, pero después se puso a pensar que a él le encanta probar cosas nuevas igual que a mí y siente que podría sobrevivir comiendo siempre comida de otro país. Pero sí dijo que hay dos cosas que realmente extrañaría muchísimo y que haría que fuera un poco difícil irse del país. La primera es el huevo crudo. En Japón es muy común comer huevo crudo, ponerlo en sopa o incluso mezclarlo con arroz, simplemente, porque acá no existe el peligro de la salmonela como en otros países, pero claramente eso es algo que no podría hacer si se mudara a otro país. Y la segunda cosa que mencionó es que muchos países solamente toman café caliente. Y él no se imagina un mundo sin café helado y sin gelatina de café. Y la verdad que esa segunda lo entiendo perfectamente porque la gelatina de café es una joya inesperada. Yo la probé por primera vez una vez que compré una bebida random en una máquina expendedora y resultó ser una versión por tiempo limitado de gelatina de café y me volví adicta inmediatamente. Por suerte hay gelatina de café en todos lados, así que nunca me va a faltar. ¿Pero vos alguna vez la probaste? Si no, la próxima vez que vengas a Japón, ponela en tu lista porque realmente te va a sorprender. Bueno, contame vos, ¿qué es lo que te pareció lo más interesante? Y si ya viniste, contame qué es lo que más extrañás. O, si vivís acá, ¿qué es lo que extrañarías si tuvieras que irte? Si no se te ocurre nada que comentar, tírame un emoji de una montaña para saber que llegaste hasta el final del video. Además, si te gustó, dale like, compartilo con alguien que ame Japón y suscríbete para seguir conociendo más curiosidades, rarezas y qué es lo más lindo de vivir acá. Pero no te vayas todavía, porque la semana anterior hablé de las cosas que nadie te dice de mudarte a Japón y no te lo vas a querer perder. Te dejo ese video al final de este. Nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.